este video vamos a aprender a hacer una redundancia automática, sería un failover avanzado con tres enlaces de Internet, con IP estática, DHCP y PPPoE. Para configurar bien un failover, o sea, una redundancia automática de links, primero debemos entender cómo funcionan las rutas. Tenemos varios tipos de rutas: dinámicas, activas, estáticas, conectadas. Pero hoy principalmente vamos a hablar de una ruta que es la ruta directamente conectada. Son las rutas que tienen esta letra C, acá muestra Connected, y también vamos a hablar al respecto de esas dos características de las rutas, Scope y Target Scope, que sería Scope el alcance de una ruta. Una ruta conectada se representa acá con la letra C. Eso significa que podemos acceder al gateway con una IP directamente conectada al MikroTik. O sea, una IP que está puesta en el MikroTik puede comunicarse directamente en la misma red con el gateway de esta ruta. Voy a dar un ejemplo acá. Si agregamos una IP cualquiera, en cualquier interfaz, automáticamente se agrega una ruta acá en la tabla de rutas dinámica, o sea, automáticamente se agregó de active, porque está habilitada, o sea, está válida esa ruta, y connected, porque es una ruta directamente conectada a MikroTik. Es una ruta generada por una IP que está puesta en el mismo MikroTik. Vamos a sacar acá. Si saco, se borra la ruta de la tabla de rutas. Pero ¿cuál es la diferencia de una ruta conectada? En nuestro contexto, la principal diferencia entre estas rutas es el scope, que significa alcance. Fíjense que las rutas conectadas tienen un scope de 10 y las otras rutas tienen un scope de 30. Eso nos sirve para diferenciar entre una ruta y otra. Hay otros scopes diferentes y otros tipos de ruta, pero vamos a enfocarnos acá por ahora en estos dos. La ruta conectada tiene un scope 10 y acá ese otro campo. Target scope sería el objetivo, o sea, hasta qué scope, hasta qué tipo de ruta, hasta qué alcance esta ruta puede apuntar, o sea, esta ruta puede utilizar como gateway. Y el target scope indica cuál es el número máximo de scope que podemos tener para poder utilizar una ruta como gateway. Así en la teoría puede parecer un poco complejo, pero ya vamos a demostrarlo en la práctica. Por ejemplo, esta ruta estática tiene un scope de 30 y el target scope de 10. Eso significa que esa ruta tiene scope 30, pero el gateway que yo voy a utilizar acá solamente puede apuntar a otra ruta que tenga como mucho el scope 10. En este caso, la ruta default está apuntando a la IP 10.0.0.101 y para encontrar esa IP 10.0.0.101 yo necesito una ruta y la ruta en donde está esa IP es esta ruta acá, que es directamente conectada y tiene un scope 10. Por tener un scope 10, entonces mi ruta estática acá puede encontrar esta ruta y salir para el gateway que yo necesito. Por eso decimos que las rutas funcionan con una jerarquía. O sea, se define un destino y se define un gateway. Este gateway se va a encontrar a través de otra ruta, que es esta, que tiene un destino y tiene un gateway. Y este gateway se va a encontrar a través de otra ruta o a través de una interfaz. Y ese proceso se repite hasta que salga del enrutador y siga su camino, el paquete o el destino o la ruta que se definió. Pero ¿por qué entender todo eso para hacer un failover? Porque para hacer un failover avanzado vamos a tener que manipular este campo scope. Y no me gusta decirle que modifiquen algo sin explicar de qué se trata. Para que un failover funcione, tenemos que verificar la disponibilidad de un gateway. Si está disponible, sigue funcionando la ruta. Si no está disponible, se desactiva esa ruta y se habilita otra ruta que esté disponible. La cuestión es cómo verificar la disponibilidad de este gateway. A mí me gusta decir que hay tres niveles de verificación. Y lo que voy a explicar hoy es cómo configurar hasta llegar al nivel 3, que se puede confiar mucho más. Podemos decir que el MikroTik ya viene con un failover preconfigurado en sus rutas. Porque si tenemos dos rutas estáticas, el MikroTik hace la verificación constante de estas rutas. Voy a agregar acá otra ruta por defecto. Gateway. Ok. Acá tenemos dos rutas por defecto estáticas, esta y esta. Fíjense de que una está negra, significa que está activa, y una está azul, que significa que está inactiva.
no está deshabilitada, sino que está inactiva, o sea, no está vigente en este momento en la tabla de rutas. Sin que configuremos nada más, el MikroTik ya verifica si podemos llegar a esta ruta. Fíjense que sale por este gateway y por el puerto 1. Voy a cambiar acá la distancia para que se habilite la ruta de abajo. Voy a poner distancia 2. Y se habilita esta ruta, ahora quedó en negra, activa, y la otra automáticamente se desactivó. Sin hacer ninguna configuración extra, el MikroTik ya está verificando esas rutas. Esta sale por la Ether 1 y esta por la Ether 3. ¿Cuál es el problema del failover así? Digamos que yo considero que es el nivel 1. Solamente se va a cortar una ruta y habilitar la otra cuando la interfaz caiga. O sea, si se inhabilita o si se corta el enlace físico de la interfaz, esa ruta se va a inhabilitar y se habilita la ruta siguiente. Eso hace que no sea muy efectivo. Por ejemplo, si queda indisponible esta IP en el gateway nuestro, esa ruta no se va a cortar porque la interfaz sigue levantada. Para subir un nivel más y mejorar un poco nuestra verificación, podemos venir acá en la ruta y utilizar la opción Check Gateway. Y ahí ya considero que estamos en un nivel un poco más alto, el nivel 2 de verificación de gateways. Entonces acá, ¿qué hace el MikroTik? Hace un ping cada 10 segundos en esta IP, que es nuestro gateway, y si no responde al ping, considera que está indisponible, o sea, entre 10 y 20 segundos hasta el segundo intento, el MikroTik ya verifica de que ese gateway no está disponible, inhabilita esta ruta y la próxima ruta ya se habilita automáticamente. Pero todavía tenemos un problema con esta verificación. ¿Por qué? De esta forma estamos verificando nuestra interfaz, estamos verificando nuestro gateway, que es el primer salto, pero ¿y si hay algún problema después de nuestro gateway? Puede pasar que este link no tenga internet, pero nuestro gateway siga levantado, siga funcionando y siga respondiendo al ping. Y en este caso el MikroTik no va a cancelar esa ruta, no va a inhabilitar para que se levante la otra que esté funcionando. Y ahí es donde nosotros vamos a pasar a un nivel 3 de verificación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que verificar una IP que esté disponible realmente después de muchos saltos, o sea, que esté realmente en internet y que nos pueda decir de que si llegamos a esta IP, realmente tenemos internet a través de este enlace. Esta IP que podemos monitorear, por ejemplo, pueden ser IPs de servidores públicos, un DNS público, alguna IP pública que conozcas que siempre esté levantada. Es muy importante elegir una IP de un servidor que tenga alta disponibilidad para que no tengamos una alarma falsa. ¿Y cómo hacemos entonces para descubrir esas IPs? Acá yo tengo una página que muestra varias IPs públicas de DNS, servidores DNS públicos, y podríamos utilizar las IPs de esos DNS para verificar. Acá tenemos el nivel de confianza de cada servidor, 100%, 100%. Generalmente los que tienen 100% son los que son más estables. Y acá abajo tenemos de muchos países, puedes elegir tu país para poder verificar los servidores que están más cerca. Por ejemplo, acá abro Argentina y me muestra varios servidores de Argentina para no estar haciendo una prueba en un servidor que tenga un ping muy alto, esté muy lejos también de nuestro enrutador. También puedes buscar en Google, acá Public DNS List, hay varios resultados. Este primero acá te muestra los DNS más conocidos y famosos en Internet. Por ser más conocidos, también la probabilidad de que se caigan es menor. En nuestro ejemplo vamos a utilizar el de Quad9 y los dos de Cloudflare, uno para cada enlace que vamos a verificar. No vamos a utilizar el de Google porque yo utilizo el de Google en algunos casos como DNS. Y tenemos que elegir DNS públicos que no utilizamos en nuestra red. DNS que no utilizamos en nuestro proveedor. ¿Por qué? Cuando se caiga uno de los links que está utilizando esa verificación, esta IP de DNS público deja de funcionar en nuestra red. Entonces nunca utilices un DNS que estés utilizando para hacer consultas DNS en su proveedor. Entonces vamos a probar algo. Vamos a cambiar acá nuestro DNS al 9999 a ver qué pasa. Y ahí tenemos un problema. Fíjense que el MikroTik inhabilitó esta ruta porque no puede alcanzar a esta IP. Si hacemos un ping, podemos alcanzarla, pero como gateway el MikroTik no lo acepta. Justamente porque esta ruta solo nos permite apuntar a un gateway que tiene un scope de 10. En este caso 9999 podemos llegar, pero ¿a través de qué ruta?
a través de esta ruta que está activa, que tiene un scope 30. Entonces no nos permite. Ahora sí, como ya entienden la teoría y los conceptos y también cuál es el problema que tenemos, voy a empezar a explicar cómo configurar el failover avanzado con IP estática. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra IP de verificación. ¿Cuál es la IP pública del DNS público que vamos a monitorear? Vamos a utilizar 1.0.0.1. Entonces agrego una nueva ruta. En Destination Address voy a poner la IP que quiero monitorear. Y acá en Gateway voy a poner el gateway real que yo utilizo, que sería el 10.0.0.101. No hace falta marcar check gateway ping, porque este no es el gateway que queremos verificar, pero acá hay un detalle muy importante. Tenemos que modificar el scope de esta ruta para 10, para que esta funcione como una ruta conectada y podamos apuntar a ella después. Acá tenemos nuestra ruta y nuestra ruta por defecto, en vez de apuntar a nuestro gateway de verdad, vamos a apuntar a la IP pública que queremos verificar, 1.0.0.1. Y ahí ya nos permite utilizar una ruta por defecto y poner una IP pública como gateway y utilizar el check ping, el check gateway ping. ¿Por qué ahora permite? Porque en realidad estamos apuntando a 1.0.0.1. ¿Y dónde está el 1001? Está en esta ruta que tiene un gateway de verdad y tiene un scope 10. Por esto nuestra ruta por defecto acepta apuntar a este gateway, porque esta ruta acá la modificamos y dejamos funcionando como si fuera una ruta conectada. De esta forma, si se cae esta IP pública, significa que no tenemos internet a través de esta interfaz 1 y de este gateway, y luego esta ruta se desactiva. Vamos a probar. Voy a bloquear esa IP en el firewall. Chain output, porque va a salir del MikroTik. Destination 1001. Action drop. Esperemos más o menos 10-15 segundos hasta que el MikroTik pueda verificar con el check ping de que esta IP ya no está disponible. Y así se debería deshabilitar automáticamente esta ruta. Ahí ya vemos que se inhabilitó sola. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a esta IP. Significa en este caso que o este servidor está caído o no tenemos internet a través de este link. Una vez que elimino el bloqueo en el firewall, la ruta automáticamente debería volver a funcionar sola. Esperemos más o menos. Ahí ya habilitó sola. Muy bien, y esta es la forma que yo considero la mejor forma para verificar un gateway y hacer un failover. En este MikroTik tenemos tres enlaces configurados, puerto 1, 2 y 3, IP estática en el puerto 1, PPPoE en el puerto 2, DHCP en el puerto 3. Recién expliqué cómo hacer la configuración de failover con IP estática y ahora vamos a aprender a hacerla con PPPoE y luego con DHCP. Vamos a borrar esa ruta acá. Y para hacer la configuración para PPPoE, el proceso es muy parecido. Primero tenemos que elegir una IP pública para monitorear, no puede ser la misma. Vamos a utilizar 9.9.9.9 y ahora vamos a agregar nuestra ruta por defecto, Destination Address 0000. El gateway será la IP que queremos monitorear. Ahora podemos llegar porque tenemos una ruta con scope 10 en el medio. Y acá en distancia vamos a poner distancia 2, porque este sería el enlace de backup, el enlace número 2. El que tiene distancia 1 quedaría activo y si se corta el que tiene distancia 1, se habilita el que tiene distancia 2, que en este caso sería este de PPPoE. Ok, y así ya tenemos nuestra ruta funcionando con PPPoE recursivo. Fíjense que acá abajo hay una ruta por defecto de PPPoE. Esa se agregó automáticamente cuando se levantó la interfaz PPPoE. Yo lo que voy a hacer acá es sacar la opción de que agregue automáticamente la ruta por defecto. Así no tenemos la ruta acá molestando. Bien, pero parece muy fácil y sería muy bueno para ser verdad que sea tan fácil así configurar el PPPoE con failover de rutas recursivas. ¿Cuál es el problema acá? El gateway del PPPoE es dinámico y no podemos confiar porque se puede cambiar a cualquier momento.
Como esta IP, el proveedor que te vendió el link es que te dio, a cualquier momento puede cambiar y su regla va a dejar de funcionar correctamente. Entonces, si cambia nuestro gateway de PPPoE, ¿cómo hacemos para que funcione siempre? Para hacer eso, vamos a tener que crear acá un profile PPPoE, agregar un profile, vamos a poner acá en el nombre del profile el nombre del link que vamos a utilizar. En este caso está en la Ether 2, el ISP2, link 2. Y acá en scripts tenemos onUp y onDown. OnUp sería cuando se levanta la interfaz PPPoE, ejecuta el script que está acá, y cuando se cae la interfaz PPPoE, se ejecuta el script que está acá en onDown. Acá no hay ningún script, pero vamos a tener que pegar acá el script que necesitamos para verificar cuál es el gateway y agregarlo automáticamente a las rutas. Agregamos el profile y vamos a venir acá en el PPPoE nuestro cliente y utilizar aquel profile. Seleccionamos acá link 2. Ok, acuérdense de que hay que inhabilitar acá add default route para que no agregue una ruta por defecto. El script que va acá en profile es un script que solamente verifica cuál es el gateway que nos dieron desde el proveedor del link 2 y cuando se cae esa conexión limpia la ruta ya en la tabla de rutas automáticamente. Para que no tenga que estar pegando el script acá, pegando otro acá, creando acá el profile, yo hice un script que hace todo automáticamente. Y ahora les voy a explicar cómo utilizar y les voy a mostrar en la práctica. Acá tenemos el nombre del profile, que es el nombre del profile que creamos recién. El script lo va a crear. Acá son todas variables que tenemos que rellenar. Acá el nombre del profile, yo puse acá link 2, en nuestro caso, pero tenés que modificar en tu caso el nombre que querés. El comentario del profile, para que sepamos de qué se trata ese profile. Acá, al respecto de las rutas, tenemos el comentario de las rutas. Es un comentario que va a aparecer cuando el script cree la ruta automáticamente. ¿Cuál es la IP que queremos monitorear en este enlace? O sea, ¿cuál es la IP pública? Sea un DNS público o alguna IP que sepas que no se cae frecuentemente. ¿Y cuál es la distancia de la ruta? O sea, en el failover general, este enlace va a ser el segundo backup, el tercero o va a ser el principal. Si es el principal, distancia de ruta 1. Si es el segundo, 2. Y si es el tercero, 3. En nuestro caso es link 2, el nombre del profile que voy a crear. Eso pueden modificar según el link que tenga. Puede ser el 5, el 10. Y acá también un comentario. Comentario de la ruta. Es bueno también poner el número del link que estás o el nombre del proveedor, como quiera. La IP del monitoreo tiene que ser una IP que no se repita con los otros links y tiene que ser una IP pública. De preferencia, un DNS público que generalmente no se cae. Y la distancia en la ruta. Rellenando estas variables acá, que están todas entre comillas, acá modifican todos los datos, copian todo y pegan en la terminal del MikroTik. Pero antes de pegar, yo voy a borrar lo que creamos acá, voy a borrar este profile, voy a dejar acá en default como estaba, y también voy a borrar acá las rutas que creamos para el PPPoE. No hace falta crear las rutas PPPoE porque el script ya lo va a hacer automáticamente utilizando las variables que están allá en el script. Entonces voy a borrar acá todo que tenga que ver con el failover de PPPoE y ahora voy a pegar acá el script. Le pegas, le das enter al último si es necesario y ya aplicó nuestro script. Vamos a verificar si funcionó. Creó nuestro profile, acá puso el comentario. Y acá tenemos el script que verifica cuál es el gateway cuando se levanta nuestro PPPoE cliente. Y acá el script para remover la ruta cuando cae nuestro PPPoE. Una vez que ejecutaron el script, se creó el profile, lo único que hay que hacer es ir al PPPoE cliente y decir que utilice este profile. Link 2, aplicar y OK. Como el script no verifica si ya había alguna ruta o no, una vez que se cambia acá el profile, yo recomiendo que inhabiliten el PPPoE, habiliten nuevamente para verificar si el script lo reconoce bien. Y acá ya vemos que se creó automáticamente
dos rutas para nuestro PPPoE, y si nuestro proveedor cambia de IP, cambia de gateway, nos da otra IP, lo va a detectar automáticamente cuando se levante nuestro PPPoE y va a crear las rutas también con el gateway que corresponde. Si quieren cambiar alguna cosa, si quieren cambiar la IP de monitoreo, solamente hay que ir al profile, abrimos el profile y cambiamos acá en todos los lugares que aparezca esta IP. O borras este profile, abrís el script, modificás las variables que quieras, ejecuta nuevamente el script, así te aseguras de que se modificó en todos los lugares que corresponden. Acá yo agregué un comentario que dice no tocar en estas rutas que se crearon automáticamente. ¿Por qué? No hace falta borrarlas manualmente y tampoco se puede cambiar el comentario. ¿Por qué? En el script, vamos a abrir acá de vuelta. En el script, la verificación que se hace para poder agregar las rutas y también para borrarlas es basado en el comentario. Entonces, si van a utilizar ese script para hacer un failover de PPPoE, nunca cambien los comentarios de esas rutas que fueron generadas automáticamente. Tampoco hace falta borrarlas. Si quiere que las borre, cuando el PPPoE se desconecta, ya se borra automáticamente. Acá vamos a probar. Y se borró automáticamente. Vuelve a conectar, se conecta. Si hubiera cambiado el gateway, lo cambiaría acá también automáticamente. Y ahora vamos a aprender cómo hacer el failover utilizando DHCP. Como se deben imaginar, se puede hacer el failover con el DHCP utilizando el gateway que tenemos ahora, pero tenemos el mismo problema que el PPPoE. Esa IP puede cambiar y nuestra regla va a dejar de funcionar. Entonces, como lo imaginarán, también vamos a utilizar un script que verifica siempre cuál es el gateway de nuestro DHCP para que estemos tranquilos que cuando se cambie, ese script va a siempre estar verificando y actualizando este gateway de nuestra ruta y de nuestro failover. Primero vamos a borrar la ruta dinámica acá del DHCP. Vamos a IP DHCP cliente y sacamos acá la opción de Add Default Route para que no agregue ruta por defecto automáticamente. Y vamos al script. Este es un script un poco más complejo. Este no lo hice yo. Modifiqué bastante, creé las variables y hice un par de modificaciones acá en el medio también. Pero hay un script como este que está disponible en la página de MikroTik, que es un script justamente para verificar cuál es el gateway del DHCP. El script no lo hice yo, pero hice un par de modificaciones acá y también creé las variables para que sea más fácil utilizarlo. Entendiendo acá las variables, tenemos nombre interfaz, que es el nombre de la interfaz en donde está el DHCP cliente nuestro. En nuestro caso es la Ether 3. El nombre acá tiene que ser exactamente igual. En caso que hayas cambiado el nombre de la interfaz, que hayas cambiado, por ejemplo, para WAN3, mayúscula o minúscula, es bueno para evitar problemas respetar las mayúsculas y minúsculas y el nombre exacto de la interfaz en donde está el DHCP que se va a aplicar el failover. Acá tenemos el comentario de la ruta que se crea automáticamente en la tabla de rutas va con este comentario. La IP que vamos a monitorear a distancia, esa es una IP de Cloudflare, es la IP pública del DNS que vamos a monitorear, y la distancia de la ruta. En nuestro caso es 3 porque este es nuestro tercer enlace. Tenemos 3 enlaces, si cae el que tiene distancia 1, se habilita el que tiene distancia 2. Si cae el de distancia 2, se habilita el que tiene distancia 3, que sería este de DHCP. Acá solamente tenemos que copiar el script, primero modificar las cosas acá, las variables, y después copiar el script. Pero antes de pegarlo en la terminal, vamos a borrar acá nuestro DHCP cliente para que el script lo genere como corresponde. Ahí borramos. Abrimos una nueva terminal. Pegamos el script. Y ya vemos acá que se creó el DHCP cliente. Vamos a abrir para mirar. Y en Advanced tenemos el script que verifica cuál es el gateway que recibimos de nuestro DHCP server, de nuestro ISP. Es un script que verifica si ya hay una ruta para este DHCP, verifica cuál es el gateway que recibimos y agrega en la ruta del failover.
Acá ya podemos ver que tenemos estas dos rutas que fueron creadas, que también dicen no tocar, porque no debemos borrar manualmente esas rutas y tampoco modificar el comentario, porque como dije, el script se basa en el comentario para poder remover esas rutas y agregarlas nuevamente en el futuro. Si queremos remover, solamente inhabilitando el DHCP cliente ya esas rutas desaparecen. Vamos a probar. Inhabilitamos. Una vez que habilitamos nuevamente, recibimos la IP, recibimos el gateway y la ruta se agrega con el nuevo gateway que recibimos, y de esta forma estamos cubiertos ante los cambios que puedan ocurrir en la IP de nuestro gateway de DHCP. Voy a agregar acá un comentario en nuestra ruta recursiva de IP estática, ruta recursiva link 1. Voy a agregar en esta y voy a agregar en la otra también. Así sabemos que esas dos reglas están asociadas. Y para verlas juntas podemos ordenar acá por el comentario y vemos que estas dos reglas cumplen la misma función, estas dos reglas cumplen la misma función y estas dos cumplen la misma función. Para finalizar vamos a probar. Tenemos acá nuestras rutas. Vamos a bloquear en el firewall este gateway. Se debería inhabilitar esta regla automáticamente y habilitarse esta regla. Bloquearemos también esta IP 99 en el gateway. Se debería inhabilitar esta regla automáticamente y habilitar la tercera regla. Y así tendríamos funcionando bien nuestro failover avanzado. Vamos a Firewall, Filter Rules. Agregamos acá una nueva regla. Chain Output. Destination Address 1.0.0.1. Acción Drop. Y ahí ya tenemos bloqueado nuestra primer gateway. Voy copiando acá para agregar el otro. Más o menos 10-15 segundos debería tardar para que el MikroTik identifique el bloqueo. Y ahí ya se inhabilitó automáticamente esta ruta del link 1 y se habilitó nuestro PPPoE, que es el link 2. Ahora vamos a bloquear esta IP pública 9999 para ver si el MikroTik cambia al tercer link. Ya tenemos las dos reglas acá siendo bloqueadas. Esperamos más o menos 10-15 segundos y debería hacer automáticamente el cambio entre esta ruta y esta ruta. Muy bien, MikroTik lo cambió automáticamente. Eso significa que nuestro failover está funcionando normalmente. Vamos a dejar haciendo un ping acá solo para verificar de que funciona. Estamos saliendo por el enlace número 3, por DHCP, funciona Internet. Saco el bloqueo acá y debería volver al enlace número 2. Ya volvió y ni siquiera perdió un paquete acá nuestro ping. Voy a correr la terminal un poco para acá. Y ahora voy a liberar la otra IP y debería volver a funcionar con el enlace principal, que es el que tiene distancia 1. Y se activa el enlace principal y seguimos con internet saliendo por otro enlace. Ni siquiera perdimos nuevamente un paquete. Bien, con eso finalizamos nuestro video de failover, que sería una redundancia automática de links. Voy a compartir los scripts en un enlace que voy a dejar en la descripción de este video. Si tienes alguna duda, déjanos en los comentarios. Nos vemos en la próxima.